Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al blog de Iskandar. Hoy estaremos desarrollando el tema de la división algebraica, su concepto, las leyes que la rigen y los casos que normalmente se presentan en los problemas algebraicos. Primero, veamos el concepto de división algebraica. Al igual que en aritmética, la división es una operación contraria a la multiplicación, que busca, operando dos factores conocidos como dividendo y divisor, hallar una tercera cantidad conocida como cociente y posiblemente un cuarto término conocido como residuo. Al igual que la multiplicación, la división posee sus leyes para realizar la operación. La primera ley ya la conocemos, es la ley de los signos. Es igual que en la multiplicación. Si se dividen dos números con signos iguales, el cociente es positivo. Si los signos son distintos, el cociente será negativo. Por ejemplo, si dividimos más 15 entre más 3, el resultado es más 5, puesto que sus signos son iguales. Similar caso tendría la división de menos 18 entre menos 3, cuyo resultado es más 6, dado que sus signos son iguales. Si la división fuera más 28 entre menos 7, resultaría menos 4, porque los signos son distintos. La siguiente ley es la también conocida ley de los exponentes. Si se dividen dos bases iguales, el cociente tendrá la misma base, pero, a diferencia de la multiplicación, el exponente del resultado será la resta de los exponentes de los términos. Por ejemplo, si dividimos a la 7 entre a la 4, colocamos la misma base a y restamos los exponentes. 7 menos 4 da 3 exponentes del resultado. La última ley es la ley de los coeficientes. El coeficiente del cociente es igual a la división de los coeficientes de los términos. Por ejemplo, si dividimos 8ab entre 2ab, el coeficiente del cociente será 8 entre 2 igual a 4. Habiendo repasado las leyes utilizadas en la división, pasamos a ver los casos de la división. El primero de ellos es la división de monomio entre monomio. Para este caso simplemente aplicamos las leyes que ya conocemos para hallar el cociente. Por ejemplo, consideremos el siguiente problema: dividir menos 12x al cuadrado y a la 3 entre más 4xy. El primer paso sería aplicar la ley de los signos. Los signos son diferentes, por tanto el cociente es negativo. Aplicamos luego la ley de los exponentes. Dividimos dos bases distintas, por tanto las tratamos por separado. Colocamos la base x en el cociente y su exponente es la resta de los dos exponentes. 2 menos 1 da 1, así que ese sería el exponente del resultado. Similar proceso con y. Se coloca la base y su exponente es la resta de los dos exponentes de los términos. 3 menos 1 da 2, el cual va como exponente del resultado. Por último vendría la ley de los coeficientes, y aquí vemos que 12 entre 4 da 3, lo colocamos como coeficiente del resultado. El cociente sería menos 3xy al cuadrado. El siguiente caso es la división de polinomio entre monomio. En este caso se divide la operación en varias operaciones de monomio entre monomio para hacer más rápidamente su cálculo. Por ejemplo, consideremos el siguiente ejercicio: 4x a la 5 menos 8x a la 4 más 20x a la 3 entre 2x al cuadrado. Como se mencionó anteriormente, se lleva la división a varias operaciones de monomio entre monomio. Para ello se fracciona el polinomio en sus términos y cada uno de ellos es dividido por el monomio, es decir, más 4x a la 5 entre 2x al cuadrado menos 8x a la 4 entre 2x al cuadrado más 20x a la 3 entre 2x al cuadrado. Una vez dividido así, se procede a aplicar las leyes de la división. Primeramente la ley de los signos. La primera división tiene signos iguales, por lo que su cociente es positivo. La segunda división tiene signos distintos, así que su cociente es negativo. Y finalmente, la tercera división cuenta con signos iguales, es decir, su cociente es positivo. Bien, pasamos ahora a la ley de los exponentes. En la primera división tenemos x a la 5 entre x a la 2. Colocamos la misma base x y restamos exponentes. 5 menos 2 da 3 y va como exponente del resultado. En la segunda división se tiene x a la 4 entre x a la 2, por lo cual se coloca la misma base, x, y se restan los exponentes. 4 menos 2 da 2, el cual va como exponente del cociente. Y por último, la tercera división es x a la 3 entre x al cuadrado. Colocamos la misma base, x, y se restan exponentes. 3 menos 2 da 1, exponente del resultado. Luego aplicamos la ley de los coeficientes. Para la primera división es 4 entre 2 igual a 2, la segunda división es 8 entre 2 igual a 4, y por último la tercera es 20 entre 2 igual a 10. El resultado final es más 2x a la 3 menos 4x al cuadrado más 10x. El tercer caso de la división es el caso de polinomio entre polinomio. Este caso es un poco más complejo, ya que no es posible reducirlo a divisiones de monomio entre monomio,
por lo que habrá que utilizar una forma distinta para realizarla. Para ilustrar este método resolveremos este ejercicio: x al cuadrado menos 20 más x entre x más 5. Lo primero que se debe hacer es organizar los términos de ambos polinomios por exponentes descendentes. El primer polinomio tiene x al cuadrado, que va como primer término, más x, que va como segundo término, y menos 20, que es el término independiente. El segundo polinomio está organizado: x como término primero y más 5 como término independiente. El siguiente paso es acomodar los términos de esta forma, con el operador de división. El procedimiento para dividir es el siguiente: se divide el primer término del dividendo, es decir, x al cuadrado, entre el primer término del divisor, o sea, x. Esa división da x. El resultado lo colocamos aquí, en el lugar del cociente. Siguiendo a esto, multiplicamos el cociente por cada uno de los términos del divisor. X por x da x cuadrado y lo colocamos bajo el dividendo con el signo cambiado, con su término semejante. X por más 5 da más 5x y lo colocamos bajo el dividendo con su signo cambiado, junto con su semejante. Luego realizamos la suma: x al cuadrado menos x al cuadrado da 0 y más x menos 5x da menos 4x. Repetimos el procedimiento anterior, pero esta vez no con el dividendo, sino con el residuo. Dividimos el primer término del residuo, menos 4x, entre el primer término del divisor, x. La división da menos 4 y lo colocamos aquí, en el cociente. Multiplicamos luego ese menos 4 por cada uno de los términos del divisor. Menos 4 por x da menos 4x y lo colocamos bajo el residuo con el signo cambiado. Luego multiplicamos menos 4 por más 5 y da menos 20, colocándolo bajo el residuo con el signo cambiado. Realizamos la suma y tenemos menos 4x más 4x igual a 0 y menos 20 más 20 igual a 0. El residuo es, por tanto, igual a 0 y el cociente es x menos 4. La prueba de que la multiplicación quedó bien hecha es la operación inversa, es decir, la multiplicación. La multiplicación entre el cociente, es decir, x menos 4, y el divisor, o sea, x más 5, debería ser igual al dividendo. Como ya aprendimos en videos anteriores, colocamos los factores de esta forma y procedemos a multiplicar la x del término de abajo por cada uno de los términos de arriba. X por x da x al cuadrado y x por más 5 da más 5x. Repetimos procedimiento con el otro término y tenemos que menos 4 por x da menos 4x y menos 4 por más 5 da menos 20. Reducimos términos semejantes y vemos que más 5x menos 4x da más x, y entonces el producto final es x al cuadrado más x menos 20, exactamente igual al dividendo del ejercicio anterior. Y bien, eso ha sido todo por este video. En próximas ocasiones vendrá el segundo recopilatorio de ejercicios junto con especiales casos de la división. Espero que el video les haya sido instructivo para aprender álgebra y sin más, nos vemos en la próxima ocasión. Un saludo cordial.